El término conquista se refiere al proceso que conlleva la ocupación de una zona determinada, empleando la fuerza para poder lograrlo. Aunque cabe señalar el hecho de que no siempre se requiere la fuerza, ya que hay quienes se valen de métodos como la persuasión de las personas para lograr dicha ocupación. La conquista de México empieza en 1492, cuando la expedición organizada por Cristóbal Colón consigue atravesar el Océano Atlántico. Ellos buscaban expandir el dominio político de los reyes cristianos, así como obtener riquezas para sus monarcas y para ellos mismos. En las Islas Caribe, también conocidas como las Antillas, los europeos entraron en contacto con pueblos que tenían costumbres y formas de organización muy diferentes a las suyas, lo que les hizo pensar que no tenían civilización o inteligencia alguna. Al creer que ellos en un principio habían llegado a Asia, llamaron indias a las tierras recién descubiertas e indios a sus habitantes. Desde los primeros encuentros, los europeos atacaron a sociedades indígenas, destruyendo poblados, sembradíos y capturando a personas para convertirlas en esclavos. La introducción de nuevas plantas y nuevos animales, así como la llegada de enfermedades a los hombres y mujeres del Caribe, transformaron de forma radical el entorno social y ecológico en las islas en menos de 20 años. Incluso se calcula que para 1517 más de 1,5 millones de personas habían muerto, lo que era alrededor del 98% total de la población. Gracias a ello desaparecieron conocimientos, formas de entender el mundo, costumbres e idiomas que existían en las islas antes del momento de la llegada de los europeos. Los europeos avanzaron poco a poco en la exploración del continente. Cuba fue la primera en ser conquistada y una vez colonizada su primer gobernador fue Diego Velázquez, quien se dio a la tarea de organizar varias expediciones hacia las costas de lo que sería Nueva España. Durante este tiempo, accidentalmente uno de los barcos que iba directo a Cuba naufraga, dejando a 2 españoles en tierras mexicanas, para ser precisos en Cozumel, Quintana Roo. Estos fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, quienes se convirtieron en prisioneros de los mayas. La primera expedición a México fue en 1517 a Yucatán al mando del capitán Francisco Hernández de Córdoba, donde tuvieron enfrentamientos con los mayas, viéndose obligados a regresar a Cuba malheridos. La segunda expedición fue en 1518 por Juan de Grijalva, en las costas de Tabasco y Veracruz, donde también existieron algunos enfrentamientos con los mayas, sin embargo fueron bien recibidos por los totonacas en Veracruz. En esta expedición española se enteraron de la existencia de los mexicas y del gran señor Moctezuma, quien con la intención de saber más acerca de los recién llegados, envió a sus embajadores a entrevistarse con los españoles y les ofrecieron presentes. La tercera expedición y la más importante de todas es justamente la de Hernán Cortés, quien planea conquistar por sí mismo nuevas tierras, y al Velázquez enterarse de esto lo manda a arrestar. Sin embargo, Cortés logra escapar y zarpa de Santiago de Cuba el 18 de febrero de 1519, llegando a Cozumel, donde se entera de la existencia de 2 españoles supervivientes de su naufragio que vivían entre los mayas, y decide enviar por ellos. Sin embargo, solo uno de ellos regresa, Jerónimo Aguilar, convirtiéndose en su traductor e intérprete maya. Pues Gonzalo Guerrero se niega a regresar, ya que se vuelve parte de los guerreros mayas y forma una familia, convirtiéndolo en el primer español en crear el mestizaje. A partir de aquí, Cortés se va desde Cozumel por toda la costa hasta llegar a Centla, Tabasco, donde ocurre la llamada Batalla de Centla. Luego de su victoria con los mayas chontales, los españoles recibieron una recompensa en presentes, entre los que se encontraban 20 mujeres. Una de ellas fue bautizada en un rito católico con el nombre de María, conocida comúnmente como la Malinche, mujer que fue de gran inteligencia, conocedora del náhuatl y del maya, que se volvió traductora de Cortés y con quien tuvo un hijo. Continúa su recorrido hasta llegar a Veracruz, donde se funda la Villa Rica de la Veracruz, como ciudad al modo español, presidida por un cabildo que libera a Cortés del mando de Diego Velázquez. Hasta este punto Cortés ya se había interesado en Tenochtitlan, y al ser bien recibidos por los totonacas, quienes pagaban tributo a los mexicas, el gobernante de ellos brinda a Cortés información sobre los principales enemigos y aliados de la Ciudad de México Tenochtitlan, además de prestar a 1 millar de sus mejores guerreros y acceder a guiarlos hasta Tlaxcala, donde sus habitantes, para conveniencia de Cortés, ya estaban hartos de los mexicas y accedieron también a pactar con ellos a cambio de su colaboración militar y estrategia. Desde que los españoles se encontraban en Veracruz, Moctezuma envió numerosas ofrendas y emisarios a vigilarlos,
para tratar de evitar que se acercaran a ellos. Sin embargo, los españoles llegan a Cholula y deciden realizar un ataque sorpresa que termina en una masacre donde perdieron la vida miles de personas para mostrar su poderío ante los aztecas. Y es así como finalmente el 8 de noviembre de 1519 los españoles entran a Tenochtitlan y Moctezuma y Cortés se encontraron frente a frente por primera vez. Moctezuma los recibe de la mejor manera y les brinda alojamiento. Pero a pesar de ello, Cortés, después de los primeros días de estancia, de poder admirar la grandeza de la capital de los mexicas, queda tan impresionado con su poderío que toma la decisión de apresar a Moctezuma para evitar cualquier ataque en su contra. A la par de esto, en Veracruz se encontraba Pánfilo de Narváez, un encargado de capturar a Cortés por órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Cortés, al enterarse de esto, viaja a Veracruz y quema las naves españolas para lograr convencerlos de unirse a él en la conquista de Tenochtitlan, lo cual logra, pero mientras realiza este viaje deja a Pedro de Alvarado a cargo del ejército situado en Tenochtitlan, quien, asustado por una ceremonia que realizan los aztecas, comienza un ataque sorpresa en contra de ellos. Cuando Cortés regresa y se encuentra con dicho enfrentamiento, hace un llamado a la reconciliación, sin embargo, ya nadie confía en su palabra. Los aztecas enardecidos rodean los aposentos de Moctezuma y Cortés. Cuando Moctezuma intenta calmar las masas, le lanzan piedras matando incluso a su propio Tlatoani. Y a Cortés no le queda de otra más que escapar, así que toma todo el oro que puede e intenta salir de madrugada. Para este entonces ya existía un nuevo Tlatoani, quien era la hermana de Moctezuma, Cuitláhuac. Los mexicas se dan cuenta del escape y comienza una batalla en la que los perdedores son los españoles y sus aliados, cuyos cuerpos quedan sumergidos en los canales junto con las riquezas que habían acumulado, ya que se dice que la carga de los españoles hizo que los puentes para la salida de Tenochtitlan no soportaran el peso. Algunos hombres consiguen llegar a Tacuba, donde se refugian el resto de la llamada Noche Triste, ya que se dice que Cortés lloró esa noche por su derrota a la sombra de un ahuehuete. Los españoles y aliados logran llegar a Tlaxcala, donde Cortés se concentra en recomponer y aumentar sus fuerzas y decide atacar a los pueblos aliados de los mexicas. Posteriormente, ya más fortalecido y con más tlaxcaltecas, Cortés realiza una estrategia de atacar tanto por tierra como por agua, además de hacer embarcaciones y cortar los puentes para dejar incomunicada y desabastecida a la ciudad de isla de Tenochtitlan. Y es así como se realiza la batalla de Otumba, dejando victoriosos a los españoles, que además de todo dejan a su paso lo que termina por ser la primera guerra biológica en Mesoamérica, la viruela, que incluso cobra la vida de su Tlatoani Cuauhtémoc, quien desde un principio no confiaba en los españoles y le insistía en atacarlos en su momento a Cuauhtémoc, quien ahora recibe un imperio azteca muy debilitado y sin posibilidades ya de ganar. Se dice que Cortés captura a Cuauhtémoc y le quema los pies para que revele dónde hay más oro escondido. Y es ahí cuando el 13 de agosto de 1521 finalmente Tenochtitlan cae a manos de Hernán Cortés. Y empieza una nueva etapa de la historia de México, que fue una conquista más social y religiosa mediante diferentes órdenes católicas, donde se destruyeron muchos templos mesoamericanos y fueron cambiados por iglesias cristianas, donde aprendían a la buena o a la mala. Durante los siguientes 300 años, además de cambiar su nombre a lo que hoy es la Ciudad de México, se fue expandiendo y rellenando el lago de Texcoco, y existió una gran explotación económica, política y social para beneficiar a la corona española hasta llegar a lo que fue la independencia.